bendiga a todos los que van a estar escuchando este estudio, que yo espero que sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Es un tema muy importante, un tema de mucha relevancia. El tema es la disciplina de la pureza. Y sin más preámbulos vamos a entrar en el estudio. Vamos a comenzar en el libro de Job, capítulo 31, versículo 1. Y así dice la palabra del Eterno: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? En este capítulo, hermanos, vemos la impresionante integridad de Job, la cual lo llevó a reconocer la pureza de Dios y por ende a hacer un pacto en sí mismo para no contaminarse. Y eso es precisamente la culminación del deseo que debe de haber en nosotros, de caminar en la pureza, de hacer este tipo de pactos en nosotros mismos. La pureza es la ausencia de todo lo que contamina. Es la cualidad que muestra que no hay defectos, ni errores, ni adulteraciones. Por ejemplo, el agua natural es pura, es libre de cualquier otra sustancia. Pero cuando se contamina, el agua necesita pasar por un proceso para ser nuevamente purificada. El oro también es puro, pero al tener contacto con la tierra y otras sustancias se contamina y tiene que ser expuesto a un proceso de refinación al grado de que toda la escoria sea eliminada. Así es la vida del hombre. Dios lo creó puro, pero el hombre se contaminó con el pecado, y para alcanzar la pureza de nuevo se tiene que pasar por un proceso de refinación durante su estancia en esta vida. Una vida pura es aquella en la que el pecado ya no determina las elecciones que lo contaminan. La pureza es tan importante para Dios porque Él es puro y por ende todo creyente tiene que ser purificado. En Levíticos capítulo 11 dice: seréis santos porque yo soy santo. A menudo la pureza se utiliza en las Escrituras como un medio para comunicar la santidad o la perfección. El creyente de hoy en día debe de tener cuidado, porque las iglesias de hoy se han marchitado bajo el calor de la sensualidad. La sensualidad es el mayor obstáculo a la santidad. El hombre que cae en las garras de la sensualidad no podrá jamás elevarse a la santidad mientras se encuentre bajo su agotador dominio de la sensualidad. De ahí la importancia de ejercitarnos en la pureza, en todo lo que compete en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:7 dice que desechemos todas las fábulas y profanas y de nuestro pasado, y que nos ejercitemos en la piedad. La piedad tiene esa promesa de vida eterna. La pureza es la culminación de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 lo corrobora. Ahora, ¿qué podemos aprender de un rey caído? Por ejemplo, el rey David. En 2 de Samuel capítulo 11 encontramos esta historia. David, desde su niñez, había sido un amante apasionado de Dios, y al igual que Job, poseía una enorme integridad de su alma. Las palabras del profeta Samuel lo atestiguan cuando lo ungió como rey. Primera de Samuel 16:7 dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. A Dios le agradó lo que vio en el corazón de David. Su corazón era valiente, así lo demostró cuando se enfrentó a Goliat. Dios le permitió a David esa gracia, esa personalidad, a través de la cual mostraba alegría, entusiasmo y confianza. David rebosaba de un carisma irresistible. Era el poeta, el dulce salmista de Israel. Y todo esto por la buena relación y comunicación que tenía con Dios. Bajo su liderazgo, todo Israel estaba unido. Difícilmente era imaginar que fuera un candidato para el fracaso moral. Pero como todo humano, el rey era vulnerable y sus debilidades lo llevaron a la merced del pecado.
Segunda de Samuel capítulo 5 registra por primera vez la toma del poder por parte del propio David en Jerusalén. No porque Dios lo hubiera establecido. Dice que tomó más concubinas por decisión propia de las mujeres de Jerusalén después que vino a Hebrón. Segunda de Samuel 16:13. Ahora, esto es pecado y David lo sabía. En Deuteronomios 17:7 Dios lo establece. Dice: no tomarás para sí mismo muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe. Los excesos de concupiscencia de David lo llevaron a la insensibilidad, y la insensibilidad lo llevó a perder el llamamiento santo de Dios. Esto provocó la caída por las consecuencias de su pecado. En resumen de la vida de David, la aceptación por parte de David de la sensualidad socialmente permitida lo insensibilizó al llamamiento de Dios. Es decir, lo llevó a ignorar el mandamiento de Dios y lo convirtió en presa fácil del pecado. Como cristianos debemos de tener cuidado porque la sensualidad legal, lo que está permitido, y la concupiscencia con la culturalmente aceptable nos lleva a la ruina. Por ejemplo, ¿cuántas horas le dedicamos indiscriminadamente a la televisión, al YouTube, Facebook, Instagram, TikTok? Estos son algunos pasatiempos que nos llevan a perder el llamamiento santo de Dios por el contenido de sensualidad aparentemente legal. Y no nada más eso, sino que nos roban la bendición y también nos roban la libertad. Nos esclavizan y nos hacen quebrantar mandamientos. En estos programas encontramos conversaciones con doble sentido, chistes colorados que deberían sonrojarnos, pero es lo contrario. Nos llevan a caer en una risa de aceptación. Lo mundano ha ablandado al cristianismo y esto ha provocado una relajación en su disciplina en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. La relajación fue también uno de los errores de David. Cayó en esta relajación que lo llevó a rendirse ante los rigores de la disciplina que siempre habían sido parte de su vida activa. Sus campañas habían tenido tanto éxito que no era necesario que él personalmente saliera a combatir. Pero como líder tenía que estar ahí, porque estaba joven, se encontraba a la mitad de su vida, 50 años. Pero la relajación lo llevó a David a darle el trabajo a Joab, su comandante, para ir a acabar con el enemigo. Y con toda razón, era un buen comandante. El problema aquí es que cuando la relajación se extiende a nuestra vida moral, se hace difícil mantener la disciplina interior y eso nos hace vulnerables ante el pecado. Esto fue lo que pasó con David. Él no sospechaba que algo insólito iba a ocurrir en su vida. Nosotros como cristianos no debemos caer en esa relajación que nos lleva a pensar que estamos totalmente salvos de toda tentación. No debemos sentirnos que no hay ninguna necesidad de mantenernos alertas. Debemos de estar pendientes, debemos de estar alertas, sometidos a la disciplina que nos mantiene íntegros y cerca de Dios. ¿Cómo es esto? Disciplinarnos en la santidad. La relajación de David lo llevó a la obediencia y la obsesión lo llevó a la posición sin medir las consecuencias. David tomó esa posesión en sí mismo. Segunda de Samuel capítulo 11 nos dice que David mandó a Joab y a sus siervos y a todo Israel a la guerra y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. David se quedó en Jerusalén y en uno de esos días David se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio que una mujer hermosa se estaba bañando y mandó preguntar que quién era esa mujer, y le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías, y aún así mandó por ella.
y esa noche dice la Biblia que durmió con él. Satanás no busca que nos olvidemos de Dios. Lo que Satanás busca es que nos alejemos de las cosas que le agradan a Dios. Una vez que la lujuria invade los pensamientos y logra controlar la mente de una persona, cualquier persona dominada por la lujuria es capaz de cometer cualquier tipo de barbaridad. David cometió adulterio y pagó las consecuencias. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, que nos apartemos de la fornicación. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8 dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, que no andemos en pasiones de concupiscencia, que no tengamos agravio con nuestro hermano y que no lo engañemos, porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación, porque nos dio al Espíritu Santo. El que desecha esto, desecha a Dios. Por eso la disciplina de la pureza exige que vivamos ejercitándonos en la piedad, esforzándonos por la santidad. Como cristianos tenemos una responsabilidad moral ante los demás. Nuestro entendimiento debe de ser sensible a la disciplina de santidad. Levíticos 19:2 dice: santos seréis porque santo soy yo Yahweh vuestro Dios. Este es un mandamiento que nos advierte contra los extravíos sexuales. Si nosotros no nos ejercitamos en la santidad, podemos caer en la inmoralidad sexual. El llamado de Dios es que evitemos estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos sobrellevar estas cosas? Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3 nos dice que no dejemos de dar gracias a Dios y que nos acordemos sin cesar ante Dios de la obra de nuestra fe. Y en el capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio y que así hablemos con verdad, no con engaño, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque Dios prueba nuestros corazones. Un corazón que escucha la exhortación de la palabra de Dios se ejercita en la piedad, se ejercita en la oración, busca la santidad. Podrá ser tentado, pero no vencido. Por eso la importancia de disciplinarnos y llenarnos de la palabra de Dios. También es importante memorizarla para cuando llegue la tentación. Podemos recordar los textos como lo hizo Jesús cuando fue tentado. Venció la tentación usando los textos de la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 11 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Dice que vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros leemos y memorizamos la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Aunque usen la palabra de Dios, Satanás usa la palabra de Dios solo para tentar. La usa de una manera inapropiada, mal explicada. Por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Mateo 4:6 dice que Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en la piedra. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo podemos no tentar al Señor? Conociendo la palabra del Señor, la cual también nos ayuda a no ambicionar el poder. Mateo 4:8 dice que Satanás le mostró y le dijo a Jesús: todos estos reinos y la gloria de ellos
te la doy si postrado me adoras. Y Jesús le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice que el diablo lo dejó y que vinieron ángeles y le ayudaron. Eso es lo que pasa cuando el cristiano adora a Dios. Los ángeles le ayudan en lo sobrenatural porque ya no vive él, sino Cristo mora en él. La disciplina de la mente del cristiano debe de ser guardar los mandamientos. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros no guardamos los mandamientos, claro que vamos a pecar contra Dios, porque nuestra mente es débil y se deja llevar por los ojos. Es imposible que mantengamos una mente pura si nosotros no usamos o no hacemos excepción de lo que vemos, y más en las redes sociales. La disciplina de los ojos consiste en establecer un compromiso con los ojos, como lo hizo Job en el capítulo 31, versículo 1, el cual ya leímos al principio. Dice que estableció con sus ojos no mirar lujuriosamente a ninguna mujer. Si nosotros no decidimos disciplinar nuestros ojos en lo que vemos, nos alejamos de la pureza. David por los ojos se alejó de la pureza de Dios. Poner límites alrededor de nuestra vida es bueno, sobre todo si trabajamos con las mujeres o con mujeres. Debemos evitar la intimidad verbal con las mujeres, mucho más o mucho menos tocarlas. No debemos confundir el afecto familiar con el afecto de amistad. No debemos coquetear interesadamente con exceso, porque el exceso nos puede llevar a provocar simpatía, y la simpatía despierta deseos no correspondidos. La realidad es que debemos de ser realistas en cuanto a la sexualidad. No debemos creer que espiritualmente somos incorruptibles. No debemos creer que siempre estamos llenos del Espíritu Santo, mucho menos pensar que nunca haríamos cosas semejantes como las que hizo el rey David. Por eso la importancia de mantenernos alertas, activos en la disciplina del temor a Dios. Esta disciplina del temor a Dios fue la que llevó a José a rechazar a la esposa de Potifar. Génesis 39:9. Dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal de pecar contra Dios? Este es un pensamiento que debe perdurar en el cristiano. Y ya como conclusión, cuando el creyente ya ha nacido de nuevo mediante la fe, es un creyente que en todo lo que hace quiere agradar a Dios. Es un creyente que desea la santidad, porque Dios es un Dios santo. Primera de Pedro 1:16 dice: escrito está, ser santos porque yo soy santo. El creyente que ya nació de nuevo, ya es hijo de Dios. Ya no debe de conformarse a los deseos que antes tenía estando en el mundo en la ignorancia. Primera de Pedro 1:14 dice que como hijos de Dios no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia. El creyente que en verdad nació de nuevo confirma la justicia de lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A Dios le agrada que vivamos con pureza en las relaciones con los demás, que seamos de balanzas justas, de litros justos, de medidas justas. Ezequiel 45:10. La pureza debe de definir nuestro pensamiento, derribando argumentos de toda altivez que nos afectan en el conocimiento de la palabra de Dios. La pureza nos ayuda a llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Segunda de Corintios 10:1. Nos ayuda para que nuestras palabras no salgan corrompidas de nuestra boca
y para que sean palabras de edificación, para dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. La pureza nos lleva a hacer todo para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31. Por lo contrario, cuando nuestro corazón está contaminado con impurezas, no podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, mucho menos oír su voz a través de su palabra. Y recordemos, hermanos, que la pureza nos lleva a ver a Dios. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.